Bienvenidos a esta serie de catequesis que queremos en este curso pastoral realizar con la temática de la familia en la catequesis. Estamos trabajando desde la Delegación de Catequesis en las escuelas de catequistas estos temas y queríamos pues poder presentarlos y también hacerlos más expresivos y también pues aunando, ¿no? Lo que pudiera ser esta formación. Contamos en esta serie de programas con don Francisco Romero, que es el director de la Comisión Episcopal de Catecumenado, Catequesis, Evangelización, Catequesis, Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal, don Francisco? Muy bien. Pues una gran alegría tenerte aquí y poder presentar estas catequesis que vamos a ir tratando como distintas cuestiones sobre la familia. Es el gran papel que los catequistas pues, nos piden, nos demandan, ¿no? Cómo hacer con la familia, cómo trabajar con la familia, cómo estar con la familia, ¿no? Que es en sí el núcleo, el lugar donde se recibe la fe, ¿no? Y que a veces de la catequesis pues no siempre sabemos. Es verdad que para enmarcar el tema de la familia, pues creo que es muy importante que podamos ver cómo ha habido una especie de, diríamos, cambio de paradigma, ¿no? Paradigma que a lo mejor antes pues en la familia estaba la transmisión de la fe, también por la sociedad, también por todas las circunstancias concretas, sociales, y de alguna manera pues como que no había que intentar buscar la fe en otros lugares, ¿no? Ya la familia era la que transmitía, daba la fe, ¿no? Hoy el cambio de paradigma, pues es verdad que en la familia hay que muchas veces despertar la fe, como ya hablaremos un poquito, como los distintos escenarios que nos podemos encontrar en la catequesis ante las familias. Pero ha cambiado el paradigma. ¿Cómo lo ves? Pues bien, yo creo que es muy importante que nos vayamos situando, por una parte, en el aspecto de la centralidad de la familia. Es decir, la familia hoy y siempre es imprescindible para la transmisión de la fe, ¿no? Especialmente para los niños y para los adolescentes. Pero es verdad que las cosas han cambiado, como acabas de decir. Por una parte, al menos yo fui educado en un contexto en el que en casa se nos transmitía los primeros rudimentos de la fe, de tal manera que aprendíamos a rezar, entendíamos algo de Dios, y se nos daban también orientaciones para nuestro comportamiento, no solo moral en el ámbito de ese comportamiento humano, sino en otros aspectos. Y después íbamos a la parroquia y allí celebrábamos los sacramentos y teníamos a nuestro catequista que nos hacía estudiarnos las cosas incluso de memoria, aquel catecismo antiguo de Rispalda y de Astete, de la pregunta y las respuestas, ¿no? Que eso ya pasó a la historia, aunque hay algunos que todavía lo quieren recuperar, pero lógicamente eso no es lo más adecuado y lo mejor en estos momentos. Y digo que la parroquia lo que hacía era darle un poco contenido y fundamento a todo lo que ya desde casa se venía realizando en la transmisión de la fe. Y por otra parte estaba también la escuela, la enseñanza religiosa o las orientaciones que daban los maestros, ¿no? Y en el ámbito social, cultural, pues también se iba desarrollando un contexto que ayudaba a ese niño o a ese adolescente a vivir su fe, ¿no? Pero esto ha cambiado. ¿Y ahora qué nos encontramos? Pues que cuando empiezan los niños la propia catequesis, resulta que en su casa, en muchas, por no decir en la mayoría, no han recibido ningún anuncio de la fe, no han tenido las primeras experiencias de oración, es decir, que la base fundamental ha ido desapareciendo. Entonces, nosotros nos podemos lamentar mucho y decir, oye, pues esto es horrible,
antes sí que se hacían ahora bien las cosas y ahora nosotros lo hacemos mal, y ahora el catequista se enfada porque los padres no colaboran, ¿no? Pero claro, es que tenemos que entender que el contexto de esa familia ha cambiado. Y no tenemos que hacer ninguna valoración subjetiva, sino tratar de comprender que esa es la realidad. Y ahí es donde tenemos que evangelizar a ese niño y a su familia. Pero ahora, yo digo siempre que en esta melodía de la transmisión de la fe, en este momento, con referencia a la transmisión de la fe en los niños y en los adolescentes, hay que tocar otras teclas. El objetivo es el mismo, que es ayudarles a ser cristianos, a aprender a ser cristianos, pero la forma de hacerlo difiere, cambia, ¿no? Y ahora el protagonismo que tenía antes la familia, que era la que decidía todo con referencia a su hijo, si ahora queremos hacer esa transmisión de la fe, tiene que ser la parroquia la que asuma ese papel de protagonista. Y asumir ese papel quiere decir que el catequista, además de transmitir la fe a los niños y a los adolescentes, tiene que tratar de involucrar a la familia, porque si el niño y el adolescente no se encuentra un contexto donde eso lo puede desarrollar, todo lo que le vayamos transmitiendo en la propia catequesis, al final echa agua, no llega a hacer peso ni cimiento en su propia vida, ¿no? Y no se trata de lamento, sino esto es lo que tratamos de afrontar, esta es la realidad en la que vivimos y es un reto la transmisión de la fe. Hoy la Iglesia, a mí me parece que uno de sus grandes retos y de sus grandes proyectos y necesidades es hacer nuevos cristianos. Y no sabemos especialmente hacerlo y tenemos que ver el modo y la manera. Pero no podemos seguir haciendo las cosas como cuando antes la familia educaba en la fe. Ya no lo hace, luego tenemos que cambiar esa realidad, ese paradigma que tú decías, ha cambiado. Y yo lo que quiero insistir es que no estamos en el peor de los tiempos, sino en un tiempo propicio para poder hacer lo que tenemos que hacer. En aquel momento el Señor le pedía a aquellos catequistas y a aquellas familias que abordaran la educación cristiana de aquellos niños, y hoy nos lo pide a nosotros. Pero nunca fue fácil la transmisión de la fe y nos compete a nosotros hacerlo en este momento, con paz, con alegría y también con entusiasmo, sabiendo que el Señor nunca nos abandona, sino que nos orienta y nos acompaña en toda esa decisión. Sí, es verdad que el planteamiento evangelizador es importantísimo, ¿no? Cuando tenemos a veces catequistas y en las parroquias, ¿no? Que constantemente y continuamente es pues decir, es verdad que parece que no estamos haciendo algo bien, que como nuestros catequizandos pues están con muchas comillas, pues pasando un tiempo con nosotros y luego se van, al final no hay semilla, no cala. Y yo creo que es importante a veces en relación con los padres que también desde la parroquia, desde la comunidad de catequistas, pues se pueda hacer como una valoración, ¿no? De distintos escenarios de familias que podemos tener, ¿no? De cómo poder transmitir la fe, ¿no? ¿Qué escenarios? O sea, yo, por ejemplo, veo el escenario de familias que tienen fe. Entonces, bueno, pues ahí la transmisión es de otra manera. Pero a lo mejor hay familias que hay que despertar la fe, o a lo mejor hay... Bueno, ¿qué escenarios tú ves, Paco, que a lo mejor tendríamos que tener presentes desde el análisis en nuestras comunidades de catequistas, en las parroquias, para poder acercarnos a estas familias? Pues ciertamente que en el panorama de las familias nos encontramos que hay un grupo que son personas de fe y que presentan a sus hijos a la catequesis porque quieren que sus hijos hagan ese proceso de iniciación cristiana, que ellos ya han empezado en casa, ¿no? Pero que solicitan a la parroquia la ayuda necesaria. Pero ahora, yo quiero decir que a estas familias no se trata de excluirlas, sino que se tienen que incorporar para que con otras puedan acompañar a sus hijos en ese proceso. Después hay otras familias que, bueno, pues tienen interés por lo religioso, les parece muy bien a que sus hijos hagan los sacramentos, pero ellos no viven la fe, no lo promueven ni lo potencian en sus casas y les cuesta trabajo el orientar adecuadamente a sus propios hijos. Y después hay otros que aún llegando
a la propia parroquia a sus hijos, muchas veces por el tema de sus abuelos o por otras circunstancias, el colegio, mil y una, pues llegan esos niños allí, pero ellos no tienen ningún interés ni nada de esto. Ahora, todos son una oportunidad para la transmisión de la fe. Y aprovechando la catequesis de los hijos, nosotros tendríamos que empeñarnos en hacer una catequesis a la familia global, donde incluyera a los hijos y donde reforzáramos eso. Pero digamos que es un reto hoy en la Iglesia, y ya veremos si no en este programa, en otros, pues abordar un poco las diferentes posibilidades que todo esto entraña, ¿no? Pero yo quisiera transmitir especialmente a la gente de parroquia que es una labor preciosa y que es posible que nosotros nos empeñemos en poderlo realizar, y que nos compete, no solo al catequista que se le da ese grupo de muchachos, sino a ver desde los catequistas el tratar de decir, oye, pues tengo a este grupo, hay este padre y este padre que tratan de vivir su fe, estos que están un poco más indiferentes y estos que pasan absolutamente. Entre todos podríamos dar algún que otro paso. Y nadie quede excluido, porque también desde mi experiencia personal, cuántos padres que en un primer momento eran contrarios, incluso iban a regañadientes a la propuesta que le hacíamos, al final han sido los padres que han abierto su corazón, Dios ha entrado en su vida y la verdad es que les ha transformado a ellos en primer lugar y después desde ellos a sus propios hijos, ¿no? Entonces, tenemos que estar abiertos a todas esas posibilidades, intentando siempre el tratar de decir, a ver, ¿cómo incorporamos a los padres en este camino y en este proceso? Porque es lo que tenemos que hacer y lo que merece la pena hacer. Sí, yo creo que en ese sentido de seguir ahondando en esta cuestión de estos retos, ¿no? que tenemos constantemente, ¿no? ante las familias, ante lo que va siendo la realidad catequética, a mí me parece que hay como dos cosas que a lo mejor habría que bueno, pues también pedir la gracia al Señor que nos la dé, ¿no? La primera yo creo que sería la cuestión de el anuncio, ¿no? Cómo realizar un anuncio, un primer anuncio a las familias, a los padres, a los hijos, cómo desde la catequesis, desde las parroquias, se podría realizar, hacer realmente un primer anuncio. Es que fundamentalmente ese primer anuncio es el que hay que hacer a la inmensa mayoría de la familia. Cuando hablamos de primer anuncio a veces parece que es un saco donde entramos todo, ¿no? El primer anuncio no es algo más que hacerle descubrir a aquella persona que Dios está en su vida, que Dios le quiere, que Dios le acompaña, que le ha salvado muriendo y resucitando por Él, y que Él es una persona muy especial para Dios, ¿no? Para que, descubriendo el amor que Dios le tiene, sea capaz de decir, Señor, si tú me quieres a mí, ¿por qué no voy a responder yo, ¿no? De una manera muy sencilla. A partir de ahí, bueno, pues ya iremos poniendo cimientos, dando pasos, avanzando en lo que debe ser la vida cristiana. Pero en un primer momento es asegurar y ayudar a esa persona a que se encuentre con el Señor. Pero un encuentro no fortuito o simplemente a nivel racional, ¿no? Sino también a nivel afectivo, ¿no? Es descubrir el amor de Dios en su vida y tratar de dar esa respuesta. Y que desde ahí sea capaz también de enfocar la educación cristiana de sus propios hijos en el momento que llegue y en el momento oportuno. Como digo, tiene que ser de manera paulatina, poco a poco, y luego de paso manera a paso, transversal, ¿verdad? Y de manera transversal, ¿no? Y ese primer anuncio lo podemos hacer de múltiples maneras. Pues es verdad que haciendo un pequeño encuentro entre unos y otros, tratando de animar cómo pueden hacer una buena educación a sus propios hijos, llevándolos un día a que puedan rezar, celebrando la Eucaristía y adaptándonos un poco a sus posibilidades y irlos introduciendo en ese misterio de la celebración, ¿no? El incorporarlos a la vida de la parroquia, el animar y ayudar a través del amor, del cariño hacia los enfermos, por ejemplo, o a los pobres, no sé, tantas cosas
que realmente a la familia les inquieta y les sorprende cuando se hace de esa manera, ¿no? No, Sí. no tanto el que yo reúna a los padres y le diga, venga, aquí os voy a dar unas charlitas y a nivel de conocimiento pues tú vas a aprender muchísimas cosas. Claro, también nos cambia y nos crea una cultura, ¿eh? Creo que la cultura de proponer, es la cultura de lo positivo, es la cultura de no violentar, de no juzgar, claro, de crear desde otra situación que nos mete realmente en el carisma, ¿no? En el anuncio del amor de Dios siempre, ¿no? A tiempo y a destiempo, ¿no? Ujú. Y ciertamente yo creo que en ese empeño estamos en la Iglesia en estos momentos, ¿no? Es decir, nos damos cuenta, dice el Papa Francisco, es que lo primero, ¿qué debe ser? ¿No? Y él habla de ese primer anuncio, lo que se llama técnicamente querigma, ¿no? Pero que viene a decir, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues que esa persona descubra el amor de Dios. Es que si no descubre el amor de Dios no va a ser capaz de dar ninguna respuesta, porque ¿a quién lo hace? ¿A una idea? ¿A un estilo de vida? ¿A una moral? ¿A una ideología? ¿No? Nosotros hablamos, decía el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas, en el número 1, ¿no? Dice, nosotros lo que hacemos es encontrarnos con una persona y esa persona llega a nuestra vida, a nuestro corazón y transforma y nos da un horizonte nuevo para vivir, un sentido de nuestra vida y encontramos ahí las pautas por donde tirar. Y eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos hacer con los padres. Tendremos que ver diferentes ensayos, diferentes posibilidades, pero este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que todos ellos se encuentren con el Señor y digan, venga, vamos a seguir hacia adelante en la vida cristiana. Yo me encuentro salvado, es que Cristo está conmigo, es que esto merece la pena, es que la vida tiene otras consideraciones que lo que a veces se nos presenta en nuestro entorno. Esto es otra realidad diferente. Y luego el segundo reto, que yo creo que también es muy importante en esta cuestión de la familia, es poner a todos, padres e hijos, en clave de iniciación cristiana. Yo creo que esto, a nivel de los niños en catequesis, pues también estamos en un momento eclesial, yo creo que muy positivo, que sí que pues hay una conciencia que la catequesis no solamente es, diríamos, la cuestión académica o conceptual, que la catequesis también es la vida, es el ocio, la moral, la liturgia, la oración, pero cómo transmitir o cómo hacer llegar también como esta iniciación, este acompañamiento a los padres. Bueno, yo creo que merece la pena que dedicamos un programa entero a abordar este tema, ¿no? No obstante, por adelantar algo, yo creo que es necesario hacerle descubrir a los padres que a veces su propia vida tiene muchas esferas abiertas y que ellos no son capaces de entender las cosas adecuadamente, que a veces tienen muchas heridas, situaciones incluso familiares muy complejas, ¿no? Dificultades en cuanto a la unión de la pareja, las separaciones, el que viven un poco todos esos enfrentamientos, es decir, que todas estas personas se pueden encontrar, no digo que se encuentren todas, pero se puedan encontrar con determinadas dificultades que le provocan heridas, que le generan insatisfacciones, que a veces la vida es demasiado fuerte en el estrés que nos provoca, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que dejar de hacer para señalarnos ante los demás. Es decir, todo eso genera a veces un malestar interior que uno dice, es que esto no puede ser, es que yo tengo que ir orientado de otra manera y en otro sentido, ¿no? Entonces, ofrecerle esto, porque yo creo que es un bien para la pareja, para la familia, que nos tenemos que empeñar en realizarlo desde la parroquia. Y después también en nuestras pastorales, ¿no? La catequesis parece que va por un lado y la familia, la pastoral familiar parece que va por otro. Estamos en el momento en el que nos tenemos que unir todos y decir, oye, pues hay parejas que pueden acompañar a los padres de los que están en este proceso de iniciación cristiana de sus propios hijos, ¿no? Y bueno, pues aquellos que
que gracias a Dios están viviendo su propia fe, pues puedan colaborar y ayudar para que todo eso se lleve adelante, ¿no? Es decir, que requiere lo que decía al principio, tocar otras teclas en esta sintonía en la que estamos, ¿no? Y buscar aspectos de encuentro, de trabajo en común, que todo eso lo realice en esa dirección. Bueno, la verdad que da mucha esperanza, ¿eh? Yo creo que estamos en un momento que sí, que puede parecer en situaciones o en circunstancias que pues hay complicaciones, hay dificultades, pero yo creo que da mucha esperanza, ¿no? Todos estos retos a los que en la familia nos presentamos, ¿no? Ya para finalizar ya este programa sobre la familia, la importancia de la familia, ante la afirmación, la catequesis se debe de realizar en la iglesia doméstica, que es la familia. ¿Cómo plantear? Porque a veces, según hemos ido diciendo, claro, a veces no hay todavía una iglesia viva, ¿no? en la familia, todavía no hay una presencia de la iglesia, porque pues ha de darse todavía el anuncio, la conversión, que hablaremos en un programa de esto más detenidamente, pero ¿cómo plantear así la iglesia doméstica? Bueno, pues la iglesia doméstica es donde realmente los que están como miembros se sienten iglesia. Los que no se sienten iglesia es muy difícil que lo puedan hacer, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cómo hacer que unos padres den catequesis a sus hijos si no tienen fe? Claro. La catequesis es la transmisión, hacer resonar en el corazón de otra persona la fe. Entonces es fundamental que eso ocurra. Entonces es una iglesia doméstica donde hay fe, y eso es necesario animar a los padres a que sean capaces de hacer esa iglesia doméstica en sus propios hogares. Los que todavía no están, bueno, pues ir dando pasos para que lo estén. A eso nos estamos refiriendo, ¿no? Es decir, esa catequesis, pero esa catequesis que después les va a llevar en el hogar, en la familia, a tratar de hacer. Yo siempre recuerdo de unos padres que me decían, yo he vuelto a la fe porque mi hijo me ayudó a encontrarme con el Señor. Porque yo les decía a los niños, cada noche cuando vayáis a dormir tenéis que rezar, pero lo bonito no es rezar solo, sino lo realmente importante es que recéis con vuestros padres. Y antes de rezar, hacéis una revisión de lo que habéis hecho en el día. Y si hay que pedir perdón, pues pedís un poco perdón, ¿no? Y si hay que dar gracias, se va a dar gracias. Bueno, pues esos momentos, me decía un padre, para mí fueron de tanta intimidad, de descubrir lo bueno que había en mi hijo, que al final yo también lo ponía en común. Y todo eso, que realmente poquito a poco mi hijo me fue acercando a Dios y me hizo transformar mi propia vida, ¿no? Es decir, cómo también el niño puede ser el catequista de su propio padre, ¿no? Es decir, que Dios se vale de todas esas circunstancias y también creamos que esto puede ocurrir. Sí, es verdad. Nosotros eso lo hemos experimentado, ¿no? Los niños que son evangelizadores de las familias, ¿no? Y como realmente, pues eso, se puede realizar una familia nueva, pues cuando la catequesis van entrando en ciertas dinámicas, en ciertas realidades, pues en ciertas vivencias, ¿no? Profundas que van cambiando la vida, ¿no? y que van haciendo realmente encontrar un sentido. Bueno, pues nada, hasta aquí este primer programa de la familia en la catequesis, la importancia de la familia, el papel fundamental de la familia. Y bueno, pues nada, muchas gracias por este primer momento en el que ya hemos podido describir pues el momento actual en el que estamos en relación a la familia en la Iglesia, y luego también pues esos retos que se nos presentan. Muy bien, esto promete, Juanjo, esto promete. Muy bien. Gracias. Hasta luego. De Jesús, para ser anunciador fuiste llamado.